Y este está gigante. No sé si se alcance a ver ahí. Está ahí eso rojito de por aquí. Y le vamos a presentar a la señora Lupita un animalito que no tiene patas. ¡Serpiente, de verdad! Hey, ¿qué gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Gente, hoy estoy de nuevo aquí en el centro de Tala porque hoy hay un evento muy interesante. Y este evento es nada más y nada menos que una exhibición de reptiles y otros animales, el cual se encuentra en la parte de aquí atrás y vamos a ver el día de hoy. Acompáñenme. Bueno, gente, en este momento ya nos formamos para entrar al recorrido. Como tal, sí alcanzamos. De hecho, ya estamos a punto de entrar. Como pueden ver, aquí adelante está lo que es la cabeza de la serpiente. Vamos a ver lo que hay adentro. Ella está bastante nerviosa porque le tiene miedo a todo este tipo de animales, reptiles y todo ese tipo de cosas. A ella la aterran. Pero vamos a ver qué onda. Ahorita nos vemos adentro. Miren, gente, aquí ya estamos justamente en la entrada. Esta es la boca de la serpiente, como pueden ver. Ya estamos por entrar ahorita para ver qué hay dentro. Me imagino que van a haber muchas especies o así. Espero que la cámara alcance a grabar porque, como ustedes saben, las GoPros no son muy buenas en baja luz, así que vamos a ver qué tal. Miren, gente, aquí vamos entrando. Esta es una tarántula rodilla roja. Está muy increíble. Hablando de cosas que nos dan miedo, yo le tengo bastante miedo a las arañas. Y este está gigante. De este lado tenemos un lagarto enchaquirado. Creo que es así por los colores que tiene. Está gigante, como pueden ver, está genial. De hecho son dos, allá está el otro. Está genial. En este caso, miren, aquí hay una serpiente. Esta es una nauyaca. Dice aquí que es una nauyaca. Está muy bonita, está enrollada. Los tienen aquí como en sus hábitats. No sé cómo se les llaman estas cosas. Miren, de hecho esta es una falsa coralillo. No sé si se alcance a ver ahí. Está ahí eso rojito de por aquí que se nota aquí. Esa es la falsa coralillo. Allá donde yo vivía habían muchas, que realmente no sabría decirles si era una falsa coralillo o una coralillo real. Miren esta. Está gigante, de verdad. Yo voy a poner mi mano para que vean más o menos el tamaño. Esta serpiente está gigante. Es una cascabel del Pacífico, al parecer. De este lado tenemos un cantil. Ese es otro tipo de serpiente. Está muy bonita también. Esta está un poquito más pequeña, pero realmente está genial. Miren, de este lado tenemos un escorpión asiático. Es esa cosita de ahí. Está bastante interesante. Esta es la primera vez que veo uno. Yo siempre había visto los típicos alacranes. Y miren nada más esto. Este está todavía más grande. Miren, está moviéndose. Esta es una cobra de monóculo. Normalmente dice que se encuentra en la India. Llegan a vivir hasta 20 años. Están muy geniales. De este lado tenemos un pitón reticulado. Está gigante. Está genial. De hecho, ahorita que salgamos se supone que va a haber un show interactivo donde vamos a poder hasta agarrarlas, creo yo. Esta es una víbora de Gabón. De hecho, si pueden ver, es esta que está aquí por aquí. De hecho, su cabeza parece una hoja. Casi no se alcanza a notar. Está muy bien camuflada. Miren, este de aquí es una cascabel ocelada. Está muy bonita. Esta es su cola. Tiene muy bonitos colores. Miren, esta está preciosa. Vean nada más esos colores. Wow. Y está gigante, de verdad. O sea, no sé si con mi mano aquí se alcance a notar. Igual y la perspectiva no lo permite, pero está muy grande. Esta es una pitón reticulado también, pero los colores están hermosos, como tipo tornasol. Aquí tenemos la pitón burmés. Esta sí la he visto en varios programas. Está muy interesante y muy bonita. Y también bastante grande. Está genial. Y pues ya prácticamente aquí con esto llegamos prácticamente al final. De hecho, aquí está la boa o mazacuata. Esta también está gigante. Y ya sería el último reptil de aquí, de lo que es este recorrido. Y bueno, gente, ya aquí ya salimos. Ese fue un recorrido bastante rápido en donde pudimos ver todos los ejemplares que traen ahorita. Según van a haber otros ahorita en el evento de aquí, donde vamos a poder interactuar. No sé cómo se vayan a manejar, pero ya dieron la segunda llamada para eso. Ahorita les vamos a mostrar a ver qué hacen y cuáles son las que enseñan, porque la verdad están muy interesantes. ¿Tú cómo te sentiste? A mí no me gustan los reptiles, me voy a vomitar. Odio todos los reptiles.
Pero me vas a negar que estuvieron bonitos e interesantes. No, la tarántula es la única bonita. Ah, sí, de pura casualidad. La única cosa que a mí no me gusta fue la interesante. Así que vamos a esperar. Una de como 10 que había malas para mí. Yo no tengo la culpa. Bueno, vamos a esperar que empiece el show y se los muestro. Gente, acabamos de ver como una de las serpientes se quiso intentar salir de aquí adelante. Ahí estaba en esa canasta y se quiso salir. Está asustadísima. Tranquila. Así que ahorita vamos a ver porque sí se ve que son bastante interesantes las serpientes y a ver qué nos toca. Gente, aquí como tal no les voy a poder poner todo el video que grabé en donde se mostraban todos los animales porque realmente los que estaban dando el show tenían música y esta música como tal tiene derechos de autor aquí en YouTube. Pero sin embargo les voy a poner las partes más interesantes, espero les guste. Ahora sí, continuemos con el video. ¿Así nos ayudan? Sí. Bueno, primero que nada necesito la ayuda de una niña que esté bien fea. La más... Ahí está. Pero está hermosa. Vente, corazón, vamos a darle un fuerte aplauso a esta nena valiente. También necesito la ayuda de un joven alto, fuerte, varonil, masculino, galán y uno, mi amigo de naranja, claro. Venga, vamos a darle un fuerte aplauso. Fuerte el aplauso para él. Voy a necesitar también la ayuda de un niño que se haga pipí en la cama. Claro, es cierto, uno que sea valiente. ¿Dónde hay un niño que me quiere ayudar? Un niño valiente, mi amigo que está allá atrás de la América. No le vamos a la América. Bueno, está bien, véngase, pues vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro amigo. Fuerte el aplauso para él. Y por último necesito a una mamá que sea valiente. ¿Dónde están las mamás valientes? No vinieron los valientes, allá la tenemos, claro, está escondida, señora. Venga, vamos a darle un fuerte aplauso. Fuerte el aplauso para ella. Muy bien. Ahí viene la señora, sí, allá viene pateando niños. Vamos a esperar a que llegue, pero bueno, en lo que llega la mamá valiente, vamos a conocer a nuestros valientes, 4 valientes que nos van a presentar a la familia de los reptiles. Y vamos a comenzar con la niña, porque llegó primero. Oye, Ratzier, dime algo, ¿tú eres valiente? Sí. ¿Te gustan los animales? Sí. Te voy a presentar a uno, ponte bien derechito. Bueno, a esta hermosura le vamos a presentar al primer animalito del día de hoy. Es un animal que lo encontramos viviendo en bosques, mares, ríos, lagos, lagunas. Una tortuga del desierto. Vamos a darle un fuerte aplauso a esta nena valiente y su tortuga. Fuerte el aplauso para ella. Es quitarle la oportunidad de reproducirse, que haya más tortuguitas y así conservar la especie. Es importante, papá, mamá, chicos, que si a nosotros nos invitan al campo, al bosque, la playa, la selva, donde vayamos y encontramos un animal silvestre, no hay que agarrarlo y llevarlo a nuestra casa, se nos van a morir. Ellos tienen que vivir en estado de completa libertad. Y bueno, tal vez alguien de ustedes se pregunte, ¿y si no los podemos tener, por qué ustedes los traen? Bueno, es que nosotros trabajamos de la mano con algunas instituciones de gobierno, unidades de rescate y Profepa Jalisco directamente nos entregan animales que fueron lastimados, maltratados, decomisados, que por alguna razón que ellos valoran no pueden regresar a su medio silvestre. Por eso es tan importante que si encontramos un animalito libre, hay que dejarlo ahí es donde pertenece. Ahora sí, porque Damián va a ser el encargado de presentarnos a un animal que llega a medir hasta 2 metros de largo. Y este animalito es una iguana. Una iguana. Vamos a darle un fuerte aplauso a Damián. ¡Y iguana! Está gigante la iguana. Chicos, todos me dicen cómo. Una iguana, muy bien, se le conoce como iguana verde. Le dicen verde y es que estos animalitos cuando crecen, los machos se vuelven color naranja. Ella es una hembra, por eso aún conserva el color verde. Y estos animalitos, chicos, ¿qué creen? ¿Qué creen? También tienen mala suerte. Y es que se han puesto de moda y los venden en algunos lugares como si fueran mascotas. Chicos, ¿ustedes creen que las iguanas sean mascotas? Claro que no, una mascota podría ser un perro, un gato, un orón, un chivo, una vaca, un conejo, un puerquito. Las iguanas no son mascotas. Ellas son buenas amigas de los seres humanos porque se alimentan de frutas y verduras. Y cuando se las comen con todo y semilla. Y cuando van al baño de veras, van al baño ay, como en tu mano. Es cierto. Van al baño y dejan las semillas sembradas en la tierra y ahí van a crecer árboles, plantas, arbustos. Son animales reforestadores. Por eso es tan importante que todos tengamos muchas iguanas, pero no en nuestras casas, sino en libertad, para que siembren árboles por todos nosotros. Ahora sí, ayúdenme a darle un fuerte aplauso al valiente Damián y su iguana. ¿Quién sigue? Hazle zoom. Ay, qué mandona. Amigos, este más para acá, no queremos que le salpique la sangre a la señora. Nos va a presentar a este animal que es de los reptiles el más grande. Es el más mordelón. Y estamos hablando de un cocodrilo. Un cocodrilo de pantano. Y todos me dicen cómo se llama este animalito. Es un
Un cocodrilo, muy bien, es un cocodrilo de pantano, un animalito que también habita en nuestro país y de hecho en México habitan dos especies diferentes de cocodrilo. Cocodrilo de pantano como este habita en la zona del Golfo de México y cocodrilo de río en el Pacífico y puede llegar a medir hasta 6 metros de largo. Pero estos animalitos, ¿qué creen? ¿Qué creen? También tienen mala suerte. Ya casi no hay cocodrilos en el planeta. ¿Alguien de ustedes sabe por qué se están acabando los cocodrilos? ¿Qué les hacen? ¿Quién sabe? Los matan, claro. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué los matan? Para usar su piel, hacer cinturones. ¿Qué más hacen con su piel? Botas, bolsas, carteras, zapatos, todas esas cosas. Muy buena respuesta. Pero no es la razón principal, chicos. ¿Saben ustedes quién tiene la culpa de que ya casi no hay cocodrilos? Todos nosotros, claro, los seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando nos bañamos, nos lavamos las manos, la cara, los dientes, desperdiciamos mucha agua. Esa agua que tan fácil sale como abrir nuestra llave, viene de ríos, lagos, lagunas, pantanos, esteros, zonas donde habitan los cocodrilos. Y si los seres humanos seguimos acabando con el agua, pronto no va a haber agua en sus casas y no va a haber animales que ellos puedan comer. Milan, te voy a decir algo. Los cocodrilos son animales carnívoros, animales que llegan a tener en este hociquito casi 80 dientes. Y todos sus dientes están bien filosos. Filosos porque los cocodrilos comen carne de pollo, peces, venados, antílopes, cebras. niños. Claro que no comen cochinadas. Ellos solo comen animales silvestres. Lo que sí es importante es que al abrir nuestra llave hagamos conciencia, cuidemos el agua. Levante la mano, ¿quién va a cuidar el agua? Qué bueno, porque es el líquido vital que todo ser vivo dependemos de ella. Ahora sí, ayúdenme a darle un fuerte aplauso al valiente Milan y su cocodrilo. Fuerte el aplauso para él. Hoy vamos a averiguar si a ella le gustan animales con patas o sin patas. Para eso, le vamos a presentar a un animalito que no tiene patas. Y le vamos a presentar a la señora Lupita un animalito que no tiene patas. Y es serpiente de verdad. Vamos a darle un fuerte aplauso a esta mamá valiente. Fuerte el aplauso para ella. ¿Alguien sabe el nombre de esta serpiente? ¿La conocen? No, ¿cómo Lupita? Esta de aquí. ¿No? ¿Una qué? Hay una canción famosa, dicen que es la boa. Muy bien, es una boa constrictor. En algunas regiones se le conoce como mazacuata y la macoa tragavenados. Es la serpiente más grande y la más fuerte que tenemos en México. De hecho, se cuenta que son tan fuertes que agarran a su víctima del cuello y las ahorcan hasta quitarles la vida. Señora Lupita, ¿le está ahorcando? No, me quiere besar. Siempre me queda mal, es que para ahorcar necesita ayuda. Déjele, jalo. Vale, ¿ustedes creen que las serpientes ahorquen? Claro que no ahorcan, ni siquiera saben dónde es nuestro cuello, pero como estos animales no tienen manos o brazos para sujetarse, ellas se sostienen haciendo un poquito de presión, la suficiente solo para no caer. Oiga, ¿por qué no acaricia usted a la serpiente y le platica a todos cómo se siente la piel de una serpiente? ¿Se siente suave o áspera? Realmente las serpientes tienen una piel muy suave. Ellas tienen escamas como los peces al tacto y suave. Señora Lupita, tóquela de nuevo. ¿Se siente húmeda o seca? Seca. Las serpientes tienen piel seca. Ellas no pueden sudar como los seres humanos porque no tienen poros. Su piel es totalmente impermeable y nunca, pero nunca llegan a oler mal. La señora Lupita fue muy valiente, así que vamos a quitarle a su serpiente, pero antes vamos a darle un fuerte aplauso. Fuerte el aplauso para ella. Puede mantener los ojos abiertos, pero levante la cara para que muera con dignidad, porque a usted le vamos a presentar a un animal que mucha gente le tiene miedo. ¿Qué digo miedo? Lo que le tienen es... Vamos a darle un fuerte aplauso a este papá valiente. ¡Fuerte el aplauso para él! Bájale, bájale. A ver, el que no aplaude es el siguiente en pasar. ¿Alguien sabe el nombre de este animal? Este de aquí, ¿cómo se llama? Tarántula, una araña peluda. Bueno, para que el señor esté un poco más tranquilo, levante su mano. ¿Quién piensa que esta tarántula no trae veneno? ¿Quién piensa que sí trae veneno? Pues ustedes tienen razón, esta tarántula sí tiene veneno, sí tiene colmillos y sí podría morder al señor en cualquier momento, y eso es algo que estamos esperando que no pase. Miren, si por alguna razón esta tarántula llegara a morder al señor, lo único que le podría provocar sería dolor, irritación, tal vez algo de hinchazón, pero nada más. Pero chicos, tienen que tener cuidado. ¿Qué pasó? ¿Es hinchazón? Sí, ¿por qué? Ya le picó. No manches. Es hinchazón, no, así venía el señor. Chicos, tienen que tener cuidado.
El veneno de esta tarántula es comparado con el de una abeja o una avispa, no nos causa la muerte, pero mucho ojo, que en Jalisco sí tenemos algunas arañas más peligrosas que podrían mandarnos al hospital o incluso causarnos la muerte, chicos. Si alguien de ustedes ve o encuentra un animal parecido a este, no lo traten de agarrar, tampoco hay que matarlo, hay que respetarlo, es una vida. Hay que avisar a mamá o a papá, porque los adultos siempre saben qué hacer. Señor, para quitarle ese pequeño castigo antes de continuar, y ahora sí, para quitarle ese pequeño castigo y no presentarle, y todos ustedes nos van a ayudar, pero guardando absoluto silencio. Y pongan mucha atención. Vamos a darle un fuerte aplauso a estos chicos y chicas valientes. Fuerte el aplauso para ellos. Bueno, los más grandes no se quejen porque él está haciendo el trabajo pesado. Oye, no te vayas a cansar. ¿Alguien sabe cómo se llama esta serpiente? ¿La conocen? Serpiente pitón, muy bien, es una serpiente conocida como pitón burmés o pitón de la India. Déjenme decirles algo, los pitones son la segunda serpiente más grande del mundo. En primer lugar están las anacondas y en tercero están las boas. Y ninguna de las tres serpientes más grandes del mundo tiene veneno, nunca han tenido veneno, nunca lo van a tener, no lo producen. Lo que estas serpientes tienen es una piel tan bonita que la gente tonta les arranca la piel y lo hacen estando viva la serpiente. Lo hacen así, según para que las escamas no endurezcan y sea más fácil ponerlas en botas, zapatos, carteras, cinturones, cosas que no nos sirven de nada. Chicos, ¿ustedes creen que sea justo quitarle la piel a estos animales para vestirnos nosotros? Claro que no, y aún así muchas personas lo siguen haciendo. Y bueno, el siguiente mensaje es para todos los adultos, papá, mamá. Vean a los niños. Los niños realmente no nacen con miedo a los animales. El miedo es de los adultos y lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. Hay que dejar que los niños exploren el planeta. Entre más conozcan, mejor. Así podrán llegar a respetarlo y les aseguro que un niño que respeta a un animal es un niño que en el futuro también va a respetar a su prójimo. Ahora sí, ayúdenme a darle un fuerte aplauso a estos chicos y chicas valientes. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Y bueno, gente, este fue prácticamente el show de reptiles que estuvimos viendo. Estuvo muy interesante, la verdad. Gente, antes de continuar con el video, quería decirles algo que se me olvidó, es que se suscriban y que le den me gusta porque como ustedes saben, con eso me apoyan bastante. Y otra cosa también, me quiero tomar el tiempo para darle las gracias a esta persona de aquí, Omar, muchísimas gracias. Es un suscriptor que me topó por la calle y me pidió una foto. Muchísimas gracias, la verdad, que ustedes vean mis videos y le den me gusta, me motiva bastante. También aprovechar para mandarle un saludo a todos aquellos que ven mis videos. Muchísimas gracias por verlos y por apoyar este canal. Sin más, los dejo con el final del video. Chao. De hecho, en el último no sé si vieron que sacaron una araña. Ella estaba insistiendo en que yo pasara y estuve a punto de caer. Qué bueno que no lo hice porque así como a ella no le gustan las serpientes, a mí me aterran las arañas. Así que de la que me salvé. Sin embargo, estuvo muy interesante el show. También los animales estuvieron muy bonitos y muy interesantes. Así que sin más, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. Déjenme en los comentarios cuáles fueron los animales que más les gustaron a ustedes, que más les hicieron interesantes. Sin más, nos vemos. Chao. Los dejo con la vista del centro.